Niña huérfana sueña con ser doctora y recibe ayuda de quien menos lo espera. Vamos a descubrir cómo una niña huérfana sueña con ser doctora y recibe ayuda de quien menos lo espera. En una de las zonas más humildes de la ciudad vivía Sofía, una niña de 11 años con grandes sueños y una determinación inquebrantable. Desde que era muy pequeña, Sofía había perdido a sus padres en un accidente y sin ningún otro familiar que pudiera cuidarla, había terminado en un hogar de acogida. Aunque las condiciones eran difíciles, Sofía nunca dejó de soñar. Uno de sus recuerdos más queridos era de su madre leyéndole sobre las maravillas de la medicina. Sofía estaba fascinada por la idea de ayudar a las personas a sanar, de hacer una diferencia en sus vidas, de ser doctora. A pesar de sus limitadas posibilidades, nunca abandonó esa meta. Sin embargo, la realidad no le favorecía. El hogar de acogida apenas lograba cubrir sus necesidades básicas y la mayoría de los adultos a su alrededor le decían que la universidad estaba fuera de su alcance. Aún así, Sofía no se daba por vencida. Leía y estudiaba todo lo que podía, y cuando un médico visitaba el hogar de acogida para alguna revisión, ella siempre hacía preguntas, intentando aprender de cada respuesta. Aunque algunos la miraban con compasión, otros veían en ella algo especial. Un día, mientras estaba en la biblioteca pública leyendo sobre anatomía humana, un hombre mayor llamado Don Carlos la observó con curiosidad. Don Carlos era el conserje de la biblioteca, un hombre reservado que había trabajado allí durante décadas. Llevaba una vida tranquila, casi invisible para los demás, y siempre se mostraba serio y distante. Pero había notado a Sofía en varias ocasiones, siempre estudiando sola, siempre absorta en libros que parecían demasiado avanzados para una niña de su edad. Intrigado, decidió acercarse y preguntarle: ¿Por qué te interesan estos libros?, preguntó en voz baja, casi con timidez. Sofía, sorprendida por la pregunta, le respondió con una sonrisa tímida y le confesó su sueño de convertirse en doctora algún día. La respuesta lo desarmó. A lo largo de su vida, Don Carlos había conocido a muchas personas con sueños grandes, pero pocas veces había visto tanto brillo en los ojos de alguien tan joven. Sin embargo, él sabía lo difícil que sería para una niña como Sofía alcanzar algo tan ambicioso sin apoyo. Esa noche, Don Carlos no pudo dejar de pensar en la niña. Recordaba cómo, de joven, también había soñado con una vida mejor, pero las circunstancias lo llevaron por otro camino. Y aunque nunca tuvo hijos, en Sofía sintió algo especial, una conexión inexplicable, como si sus caminos se hubieran cruzado por algo. Al día siguiente, Don Carlos esperó a que Sofía volviera a la biblioteca. En silencio había preparado un plan, la ayudaría a alcanzar su sueño, de la manera que pudiera. Aunque no tenía muchos recursos, tenía la certeza de que si trabajaban juntos, podrían lograr algo significativo. A partir de ese momento, cada tarde, después de su jornada de trabajo, Don Carlos dedicaba un tiempo a ayudar a Sofía. Le enseñaba cosas básicas de ciencias y matemáticas, materias en las que ella necesitaba mejorar. A veces usaban libros de la biblioteca, otras veces se apoyaban en la imaginación y en historias de su propia vida para entender conceptos complicados. El esfuerzo comenzó a dar frutos. Sofía mejoró en el colegio y con el tiempo, algunos maestros notaron su dedicación y comenzaron a ofrecerle material extra para estudiar. Don Carlos también se acercó a algunas organizaciones locales y logró conseguir pequeñas donaciones de libros de medicina y ciencias para la biblioteca, de forma que Sofía pudiera estudiar más en profundidad. Un día, un médico local llamado el Dr. Fernández, quien frecuentaba la biblioteca en busca de materiales para sus investigaciones, se cruzó con Sofía y Don Carlos mientras estudiaban. Intrigado por la pasión de la niña, se acercó y se interesó en su historia. Don Carlos, sin saber cómo, se encontró contando la historia de Sofía y su sueño de ser doctora. Conmovido por la historia, el Dr. Fernández decidió ayudar también. Le propuso a Sofía que asistiera como voluntaria a su clínica los fines de semana, para aprender sobre el trabajo de un médico y tener experiencia en el área de la salud. Para Sofía, esto fue un regalo inesperado. A pesar de su nerviosismo inicial, aprovechó la oportunidad y durante los meses siguientes, se convirtió en una ayuda invaluable en la clínica, aprendiendo a cuidar de los pacientes y ganando valiosos conocimientos sobre medicina. El Dr. Fernández veía en ella un potencial inmenso y una dedicación auténtica, y cada vez se convencía más de que la niña lograría su sueño. Cuando el Dr. Fernández descubrió que una fundación en la ciudad ofrecía becas para jóvenes talentosos, no dudó en recomendar a Sofía. Don Carlos y el Dr. Fernández se unieron para prepararla,
ayudándola a escribir su solicitud y a prepararse para la entrevista. La competencia era dura, pero la historia de Sofía y su determinación impresionaron a los jueces. Al cabo de unas semanas, recibió una carta de aceptación, había ganado la beca completa. La historia tiene un giro inesperado que te dejará sin palabras. Con el tiempo, Sofía logró ingresar a la universidad. Don Carlos y el doctor Fernández se mantuvieron a su lado, como mentores y figuras paternas. Cada éxito de Sofía era una recompensa para ellos, quienes la habían visto crecer y luchar. El sueño de ser doctora se estaba haciendo realidad, y todo gracias a la ayuda inesperada de personas que decidieron creer en ella. La niña que una vez se sentaba en el rincón de una biblioteca soñando con batas blancas y salas de hospitales se convirtió en una estudiante dedicada de medicina. Sin embargo, su camino no estuvo libre de obstáculos. A medida que avanzaba en sus estudios, se enfrentó a largos días de clases, exámenes agotadores y prácticas intensas en hospitales. Pero a pesar de las dificultades, la imagen de su pasado y los sacrificios de don Carlos y el doctor Fernández la empujaban a seguir adelante. En sus primeros años en la universidad, la distancia y el ritmo de los estudios le impidieron regresar a su ciudad con frecuencia. Sin embargo, siempre mantenía contacto con don Carlos y el doctor Fernández, quienes seguían de cerca sus progresos con orgullo. Don Carlos especialmente sentía que Sofía era la hija que nunca tuvo. Cada logro de ella era un motivo de alegría y esperanza para él, una confirmación de que había tomado la decisión correcta al apoyarla. Finalmente llegó el momento en que Sofía regresó a su ciudad natal para realizar su internado en la misma clínica donde, siendo solo una niña, había empezado como voluntaria. Ahora, Sofía vestía la bata blanca con orgullo y humildad. Los pacientes y el personal la miraban con admiración, y en sus ojos se podía ver una mezcla de respeto y cariño. Había pasado de ser la niña curiosa que ayudaba en la clínica a la doctora en quien muchos confiaban. Durante esos meses en la clínica, Sofía no solo adquirió experiencia médica, también se dedicó a devolver a su comunidad un poco de todo lo que había recibido. Ofrecía atención gratuita a los niños del orfanato donde creció y organizaba charlas de salud en la biblioteca local, enseñando a la gente sobre prevención y primeros auxilios. Su compromiso iba más allá de los estudios y el título de doctora. Quería hacer una diferencia real en la vida de las personas, al igual que alguien la había ayudado cuando ella lo necesitaba. Un día, mientras revisaba a un paciente, recibió una llamada urgente. Don Carlos había sido ingresado de emergencia en el hospital debido a una enfermedad avanzada que había estado ocultando durante años. Sofía se dirigió rápidamente a verlo, su corazón encogido de tristeza y preocupación. Al llegar a su lado, vio al hombre que le había enseñado tanto, ahora débil y cansado, pero con la misma sonrisa amable que siempre recordaba. Con lágrimas en los ojos, Sofía se sentó junto a él, sosteniéndole la mano. Don Carlos, en voz baja y con un tono sereno, le expresó cuánto significaba para él haber sido parte de su vida y verla realizar su sueño. Para él, su misión había concluido con éxito. Le dijo que al ayudarla, había encontrado paz en su propio corazón y que siempre había sabido que ella lograría lo que se propusiera. Esa última despedida fue difícil para Sofía, pero le dejó una última enseñanza. Don Carlos no solo le había dado apoyo material, le había mostrado la importancia de la bondad desinteresada y el valor de creer en los demás. Inspirada por él, prometió dedicar su vida a ayudar a quienes, como ella en su infancia, solo necesitan una oportunidad y alguien que crea en ellos. Y aquí viene la parte más sorprendente de todas, lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una doctora respetada, conocida por su dedicación y empatía. Fundó una organización benéfica que ofrecía becas y tutorías para jóvenes sin recursos, dándoles la oportunidad de estudiar y cumplir sus sueños, tal como don Carlos y el doctor Fernández lo habían hecho por ella. La organización, a la que llamó Fundación Don Carlos, se convirtió en un símbolo de esperanza en la comunidad, ayudando a decenas de jóvenes a encontrar su camino y transformar sus vidas. Sofía, ahora convertida en mentora de muchos, seguía transmitiendo las lecciones de generosidad y gratitud que había aprendido. Cada vez que veía a uno de sus jóvenes estudiantes esforzarse por superar las dificultades, recordaba a don Carlos y sentía que su legado continuaba. La historia de Sofía nos recuerda que los sueños, por difíciles que parezcan, pueden volverse realidad cuando alguien decide tender una mano y creer en nosotros. Don Carlos y el doctor Fernández no tenían la obligación de ayudarla, pero lo hicieron,
y ese acto de bondad cambió el curso de su vida y la de muchos otros. Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios.